Es un primer año muy fuerte donde nos presentamos a la ciudadanía y al sector creativo múltiples actividades que durante todo el año tenemos el edificio súper lleno. 15 exposiciones, que es una barbaridad. Exposiciones permanentes, exposiciones que trabajamos con equipos del sector y unas exposiciones temporales. Llevamos 3 años trabajando para inaugurar una tienda y por fin conectaremos el metro con el equipamiento, que es un gran cambio en el edificio, lo va a convertir realmente en un gran espacio público que ya lo es y la existe. Por tanto, inauguramos una temporada muy fuerte, mucho trabajo y creemos que será excepcional. La dirección de industrias creativas lo que da es el relato, ¿no? Y esa interlocución con todo el sector creativo de la ciudad. Estamos hablando desde el mundo de la moda, el diseño, la arquitectura, el audiovisual, el cine, los videojuegos, el arte digital, el urbanismo, la innovación. Y al final el equipamiento es el eje, es el centro de esta dirección, es donde pasan las cosas, donde se piensan las cosas, donde se crean los proyectos y es el referente de toda esta dirección que tiene la suerte de tener un espacio tan magnífico como el DIHAB. En el 2024 el DIHAB mira a los múltiples futuros del diseño, la arquitectura, el urbanismo, la tecnología y todos los espacios de las industrias creativas. Hablamos de nuevas experiencias, nuevos materiales y nuevas sensibilidades con exposiciones como Patterns and Recognitions, de nuevas inteligencias y nuevas maneras de pensar nuestra relación con la comunidad, con la memoria, con cada uno de los que nos rodean a través de proyectos como la Oficina Ciudadana de Memorias Sintéticas de Domestic Data Streamers. Miraremos evidentemente a las grandes crisis que en estos momentos están cambiando nuestra relación con todo lo que tocamos, todo lo que usamos, todo lo que consumimos. El Océano Habla es una exposición que habla de los conflictos que surgen alrededor de cómo entablar nuevas relaciones ecológicas con esa gran extensión que ocupa 7/10 partes del planeta y también cómo entender que en el futuro de la alimentación, de la movilidad, de los materiales, de la captura de CO2, de la energía, necesitamos entablar una nueva relación con los océanos. Iniciamos una nueva estrategia de trabajar con la colección, de tal manera que utilizamos la riquísima colección del DIHAB, más de 80.000 objetos de las colecciones de la ciudad, para hablar de nuestros conflictos del presente, de nuestras relaciones hacia el futuro y de todo lo que podemos capturar de la memoria colectiva de todos los ámbitos del diseño. Y lo haremos de una manera fuertemente transdisciplinar, sin distinciones entre disciplinas. Y lo haremos también mirando hacia construir, como estamos construyendo, un relato de cuál es el papel del diseño en el siglo XXI. El primer gran proyecto es Matter Matters, una exposición que plantea el gran reto de cómo dejamos de utilizar o pensar nuestra relación con lo material de manera extraccionista, bajo el paradigma en el que consumimos, tomamos los recursos del planeta y nos deshacemos de ellos, para hacer la transición hacia el mundo de la regeneración, de considerar nuestra relación con el planeta de forma completamente circular. En esta nueva presentación de la colección contaremos las historias de la materia vegetal, de la materia animal, de la materia digital y de muchas formas de pensar nuestra relación con todo lo que tocamos, nos rodea y construye nuestra forma de habitar el mundo.